Pichincha Universal, generando noticias. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan. Bueno, no cabe duda que uno de los aspectos de mayor preocupación en estos días es justamente la crisis carcelaria. Allí se ha violado todo tipo de derechos humanos, cruentos enfrentamientos, personas fallecidas, una absoluta falta de visión técnica en el manejo del sistema carcelario y en suma una serie de errores que evidentemente deben preocuparles a ustedes como miembros de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo están analizando y tratando el tema? Bueno, efectivamente el tema del sistema de rehabilitación social es una preocupación para la Defensoría del Pueblo, porque dado que de acuerdo a la Constitución las personas privadas de la libertad forman parte del grupo de atención prioritaria. Por lo tanto, al ser un grupo especial de atención, como lo dice la Constitución prioritaria, se debe establecer una serie de políticas a efectos de garantizar efectivamente lo que el sistema persigue como fin último, que es la rehabilitación social. Y en eso, indudablemente, de que tenemos una serie de inconvenientes, problemas, básicamente que parten de la falta de una política penitenciaria. Y esto indudablemente es estructural, esto viene arrastrándose de algunos años. Si recordamos, desde el 2007 venimos declarando en emergencia el sistema penitenciario, luego en el 2010, 2011 volvemos a declarar en emergencia, se construyen 3 centros regionales, ahora volvemos en el 2019 a declarar la emergencia. La lógica impone que bajo estas consideraciones en un año, en 2 años volveremos nuevamente a declarar el estado de emergencia, porque no ha existido o no existe una política que nos permita determinar la solución al mediano y a largo plazo. Hay que evitar que esto se vuelva a repetir, pero para eso obviamente que se necesita un plan integral desde la prevención, desde la disuasión, si usted lo quiere, del delito, que pase por el juzgamiento, la sanción y obviamente termine con la reclusión, porque esto no acaba simple y llanamente con ingresar a una persona a los centros de penitenciarios, sino con el proceso de rehabilitación, porque una vez que termina la purga de su condena, la persona se incorpora a la sociedad y obviamente tiene que tener mecanismos o procesos de reinserción a la sociedad, y creo que es la tarea del Estado ecuatoriano. Bueno, vamos a escuchar y le pido al doctor Carrión que nos permita pasar de inmediatamente el audio del director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, Edmundo Moncayo, quien asegura que los controles fallan en el sistema carcelario porque no hay infraestructura ni tecnología adecuada. Yo creo que puede ser uno de los factores, pero no es el factor definitivo. Escuchemos, por favor, doctor. Tomar en cuenta de que todas las medidas de seguridad de la infraestructura de los centros de rehabilitación no se encuentran en un estado óptimo. Más bien le diría todo lo contrario. Toda la tecnología que existe está en mal estado, obsoleta, tiene que ser rehabilitada. Hemos fortalecido con Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los agentes de seguridad penitenciaria los centros de rehabilitación, a fin de que con el control manual y humano podamos comenzar a satisfacer y paralelamente estamos trabajando en componer todo lo que anteriormente estaba funcionando y hoy no es así. Bueno, ahí está, pero policía, militares y una serie de medidas por el estado de emergencia no han corregido la situación. ¿No le parece a usted que hace falta una visión técnica mucho más profunda para justamente llevar adelante el tema? No, por supuesto, si solamente lo analizamos a este problema, o más bien la solución desde un punto de vista de seguridad, indudablemente de que por ahí no va la solución. Tanto es así que estamos en estado de excepción desde el 16 de mayo y ya reportan cerca de 9 personas fallecidas y víctimas de violencia. Entonces, indudablemente, bajo un estado de excepción, con esas condiciones en donde las Fuerzas Armadas controlan los perímetros de seguridad, del primer perímetro de seguridad, la policía, y pese a eso encontramos o se han dado casos muy violentos que incluso han sido reportados por los medios sociales, eso involucra que el tema de seguridad es una de las grandes fallas, pero indudable, o sea, una de las soluciones al corto plazo pasa por el control de las cárceles. Creo que ha quedado en evidencia que no se tiene el control, que existen bandas de delincuenciales que al interior de las cárceles operan, que se disputan el poder y que indudablemente eso parte también de un tema de hacinamiento. Mientras más personas ingresen a las cárceles y no haya un proceso de rehabilitación, lo único que estaremos haciendo es dotando de mayor personal a este tipo de bandas a efectos de poder cometer este tipo de actos delictivos.
Señor defensor, saludando la independencia con la que continúa actuando su institución, quería recordar a la audiencia, o por lo menos informarle, de esta carta que usted dirigió a la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, precisamente en alusión a la preocupación de su institución sobre la crisis carcelaria. Hay unos temas de mucha relevancia en función del mecanismo nacional de prevención de la tortura, por ejemplo, y otros elementos que quisiera, por favor, destaque en esta solicitud formal que se hizo desde la Defensoría. Efectivamente, nosotros creemos que el tema parte de una solución de tipo técnico. Bien. Tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico Integral Penal establecen una figura o un organismo que se le llama el Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que se encuentra integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Deportes, la propia Defensoría del Pueblo, que tiene a su cargo el tema de la administración de los centros carcelarios, pero sobre todo un tema de política carcelaria. Estamos más allá de los 30 días de decretado el estado de excepción y no se lo había convocado a este organismo técnico, y uno de los temas creo que era importante era justamente convocarlo. Ustedes son parte, ¿verdad? Somos parte de la Defensoría del Pueblo, y de esa manera ya establecer una serie de acciones que nos permitan no solamente controlar el tema de seguridad. Claro, desde el ámbito de la seguridad. Exactamente, o sea, el problema no parte solamente de la seguridad, sino efectivamente de tratar de garantizar mecanismos o políticas que nos permitan reducir el nivel de conflictividad de las cárceles. Y ahí es donde nuestra petición había ido orientada a la doctora Joana Pesantes, que es la delegada por el presidente de la República para presidir este organismo, de que se lo convoque de forma urgente. 19 víctimas de esta violencia ya sin límites, que como ha dicho Washington no la puede controlar ni la policía ni la propia fuerza militar. ¿Hacia dónde deberían entonces apuntar las políticas, las estrategias o las tácticas inmediatas, más allá de la seguridad? Mire, hay un tema que es de destacada importancia. Partimos de un dato de que el 40% estamos en hacinamiento, 40% de hacinamiento, es decir, estamos cerca de 41,000 personas privadas de la libertad. Pero si hacemos un poco de recuento, desde cuándo viene el hacinamiento, partamos de una cifra que es clave en este tema. En el 2015 al 2016 se hablaba del 1.72% de hacinamiento, es decir, con la construcción de los 3 centros regionales de rehabilitación social, se tenía plazas cubiertas para 26,000 personas, de una capacidad de cerca de 25,000. Al año siguiente, estamos hablando en el 2017, estábamos generando ya el 22% de hacinamiento. En un año, 22, y ahora al 2019, el 40%. Esto no es normal. Así es. Cuestión de 2 a 3 años estemos con un incremento del 40%. Si seguimos esa lógica, de aquí a un año tendremos que el 60, 70%. Eso en cuanto a hacinamiento, pero en el crecimiento de la población carcelaria, ¿tienen un rubro de cuánto es el porcentaje de aumento de presos, de privados de la libertad? ¿Y por qué razones también? Claro, básicamente, si al 2015, 2016 estábamos hablando de cerca de 26,000 presos o personas privadas de la libertad en 3 años, estamos hablando de un incremento de cerca de 13,000 personas privadas de la libertad. Con esa lógica, hagamos 50%. Cuentas. Sí, el 40% que se incrementa, más del 40% incremento, pero eso a nivel promedio. Si usted o revisamos cada uno de los centros penitenciarios a nivel provincial, es de 200, el 300% de hacinamiento. 130% ya, pero por eso mismo sobrepoblación voy en general. al tema del apresamiento, de las causas por las cuales están tantos individuos presos. Hay una serie de causas, sí. Y cuando yo le manifestaba de que el gobierno debe tener una política integral, no solamente se refiere al tema penitenciario, sino al tema de prevención. Ya. Y en el tema de prevención tenemos que analizar, uno de ellos es a nivel de juzgamiento. ¿Qué pasa con el tema de juzgamiento? Estamos abusando de una figura que es la prisión preventiva. No por el hecho de generalizar la prisión preventiva estamos garantizando niveles de seguridad más adecuados, sino que lo único que estamos es complicando un problema de por sí difícil y complejo. ¿Reforma legal? Más que reforma legal es la aplicación de los métodos alternativos, de las medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva que podrían bajar y ayudar en el tema de la descongestión del sistema penitenciario. Pero en el reglamento, para que no se use tan discrecionalmente la peor de las medidas cautelares. Es que ahí entra un tema de discreción respecto al fiscal y a los jueces. El fiscal a veces por cualquier tipo de delito, incluso menores, prisión preventiva, cuando tiene otros mecanismos que podrían tener una efectividad mayor que la propia prisión, porque tomemos en cuenta esto.
la prisión preventiva no es un anticipo de pena. Y volvemos al mismo, estamos considerando la prisión preventiva ya como un anticipo de pena. Mire que dentro de la población carcelaria el 34% está por prisión preventiva. 34%. 34%. Esa es la cifra. 34%. Esa es la Entonces cifra. ahí tenemos un problema también de hacinamiento carcelario. Ya, y el otro tema, y lo manifestaba acá el doctor Ernesto Pazmiño cuando estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, eran los temas de microtráfico o relacionados con drogas, ¿verdad? Individuos que de pronto por situación económica pueden caer en estas redes, también están presos. ¿Sobre esto alguna Sí, efectivamente, y ese es otro reflexión? de los temas que de una u otra manera también la Corte Nacional de Justicia ayudó en el tema de la descongestión. Antes de la resolución, si mal no estoy, a inicios del mes de junio, llegamos a tener una resolución de la Corte Nacional que establecía que ya no se daban la acumulación de las penas por el tema de encontrarles a una persona con sustancias estupefacientes. Claro. Por ponerle un ejemplo, si usted le encontraban con cocaína, con pasta, con droga, con marihuana, lo que se hacían es sumando las penas que le correspondían por cada tipo de sustancia que se le encontraba, llegando a penas de 13, 15, 18 años. Apenas. Ahora, con esta resolución de la Corte Nacional, que de una u otra manera es mucho más ajustable a la realidad del país, Interesante. lo que se establece es que la persona que se le encuentre posesión de una de estas sustancias se le sancionará por la más grave. Con lo cual, Ok. indudablemente, ayudamos en el tema del incremento injustificado de penas que no resuelve temas de seguridad, que en eso tenemos que estar completamente claros. Ese es otro de los temas. Adicionalmente, tomando en cuenta estas cifras, si hablamos del 2015 al 2019, este incremento exponencial de los presos tiene que también verse ratificado por un censo carcelario que nos permite establecer que existen muchas personas que han adquirido o que han conseguido el beneficios carcelarios y todavía no gozan de ellos. Es decir, con el cumplimiento del 60% de las penas deberían salir en goce de esos beneficios que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, Perfecto, por cuestiones de muy amable. tiempo, doctor Carrión, vamos a pasar al tema que también nos convoca para Matrimonio esta igualitario. entrevista, que es el matrimonio igualitario, y que ha levantado tanta polvareda que hasta el señor Valda ahora anda solicitando permiso Para hacer una para consulta hacer la popular consulta y y convocar una constituyente. echarse unos puntitos encima. Todo el mundo está al frente de esta temática que más parece que sería una suerte de subterfugio para mantenernos entretenidos. Pero sin embargo, el tema es importante. Se trata de derechos. Justamente ayer uno de los representantes de estos movimientos Vida y Familia ha presentado una impugnación de orden procesal donde que se pide la nulidad de las sentencias de la Corte Constitucional del 12 de junio. Escuchemos al doctor Carlos Aceño Larco para que, por favor, usted comente, doctor. Encantado. Por favor. No está hecho, porque uno de los principios rectores de la justicia en todas partes del mundo es el debido proceso. Es decir, este no es un tema esotérico de la Corte Constitucional. Cualquier juez de cualquier juzgado de la República del Ecuador, cuando ve que por omisión, por alguna razón, se saltó una etapa del proceso, no citó a una audiencia, no ocurrió una citación debidamente hecha, cuando un juez se da cuenta de esto, tiene que declarar la nulidad y retrotraer el proceso para nuevamente comenzar subsanando la nulidad. ¿Significa que esta aprobación del matrimonio igualitario podría un poco regresar a foja cero? Significa que la sentencia y todos los pasos procesales anteriores a la sentencia, desde el momento en que debieron atender esta excusa, que no lo hicieron, están viciados de nulidad. Ahí está. Mire, básicamente creo que el debate debe partir por otro tipo de conceptualizaciones. Tomemos en cuenta que en temas de derechos, justamente la tendencia o más bien la doctrina constitucional, inclusive en lo que se encuentra establecido en nuestra Constitución, establece o garantiza la progresividad de los derechos. Y esto siempre es un concepto que hay que tomarlo en cuenta porque el tema de conquista, si llamémoslo así, de los derechos parte siempre del reconocimiento de las minorías. Las conquistas de derechos van siempre de las personas que obviamente no tienen ese tipo de garantía porque son minorías o porque tienen ciertas tendencias o diversos y obviamente como son parte de esta minoría, obviamente que los derechos no se los encuentran reconocidos y así ha sido a lo largo de la historia. Si usted analiza en el caso de las mujeres empezaron obviamente siendo un grupo minoritario respecto de atención del Estado, que no tenían derechos, que se las consideraban incapaces, que tenían que pedir cuando eran casadas autorización inclusive del marido para tener disponibilidad de sus propios bienes, en fin. No eran ciudadanas, eran casadas, por no ejemplo. eran ciudadanas. Ni seres humanos los consideraban. Exactamente, y si vamos un poco más atrás, el ciudadano que tenía derechos era el que podía votar. Correcto.
y tenía que tener ciertos condicionamientos de 22 años, tener inclusive el voto censitario, es decir, tener cierto patrimonio. En definitiva, esta lucha de los derechos siempre ha sido de menor a mayor y sobre todo de grupos prioritarios, minoritarios. Y vulnerables. Someter nuevamente la concepción de que realicemos una consulta popular para votar un tema de derechos es irse en contra de un principio constitucional. Porque al haber un reconocimiento de derechos de una minoría, obviamente lo que se trata es de garantizar esos derechos en función de lo que hablábamos de los principios de progresividad de derechos, por un lado. Pero por el otro lado, un tema importante y definitivo, yo creo que debería orientarse más bien la discusión, tiene que ver con el principio de igualdad y no discriminación. Cuando estamos hablando que a una persona se le reconoce por ser diversa ciertos derechos, lo que estamos es reafirmando el carácter de diferente. Y esto es algo muy importante porque creemos que la mayoría debe imponer el concepto a la minoría. Pero si yo soy diverso tengo diferentes condiciones de orientación sexual, de identidad de género, de sexo, indudablemente, se me debe garantizar mi condición de ser humano, a gozar y disfrutar de los bienes materiales o inmateriales que me garantiza la Constitución en función de mi condición de ser humano. Claro, y hay un artículo en la Constitución que lo había compartido Francisco Hurtado, ex adjunto de la Defensoría precisamente en Derechos Humanos, es el 85 de la Constitución en su literal 2, que manifiesta precisamente que la mayoría no puede conculcar el derecho de la minoría y que más bien el Estado está llamado a proteger ese interés. Acá dice que si es que se vulnera derechos constitucionales, pues tendrá prioridad el derecho prioridad de la y más que minoría. nada en temas de consulta, por eso es que este tema ya se lo ha manejado de una forma muy política y creo que de una u otra manera hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la Corte Constitucional, que en esto implica una posición y una doctrina de avanzada, de ir reconociendo derechos efectivamente sobre la base de la igualdad y de la no discriminación por temas de orientación sexual. Pero otra de las cosas que ha dicho Carlos Larco es que no se respetó la Constitución, que es expresa en cuanto a matrimonio mujer-hombre. Sin embargo, se atendió a la opinión consultiva de la Corte. Pero es que ahí hay dos conceptos que la Constitución incluso se encuentran en contradicción, en una antinomia. Cuando estamos hablando de que la Constitución, efectivamente, el artículo 67 habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer, luego el artículo 424 que habla del tema de la convencionalidad, control de convencionalidad, es decir, cuando hay instrumentos internacionales que garantizan una mayor amplitud en temas de derechos, la Constitución debe recogerlos, por un lado. Pero hay un tema que es importantísimo. La propia Convención Americana de Derechos Humanos establece que el matrimonio es un derecho de hombres y de mujeres. Y la Convención Americana ahí está aceptando que puede ser entre personas del mismo sexo, porque no dice entre hombre y mujer, entre un hombre y una mujer, sino dice, el matrimonio es una institución de los hombres y de las mujeres. Con lo cual abre la posibilidad. Y si eso está recogido en la Convención Americana, en el artículo 17.2, eso significa que la Constitución debe recoger ese criterio porque formamos parte de la Convención. Ahí es donde le hablamos el tema del control de convencionalidad, que todos los estados lo que están diciendo es acojamos esto, incrementemos la protección de los derechos, reconozcamos la diversidad como un tema de convivencia, sobre todo y de reconocimiento de derechos al diverso, y sobre la base de eso protejamos a una institución civil que actualmente es para heterosexuales, pero también se les reconozca a las personas del mismo sexo. Además, es una realidad en el país. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es reconociendo una realidad y dándole o dotándole de derechos que tienen las parejas heterosexuales. Muy claro, doctor, muchas gracias por haber atendido esta muchas gracias. entrevista. El doctor Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo. Saludos al papel que cumple este organismo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.